Minutos, gracias por continuar con nosotros. Vamos con temas de justicia, con temas constitucionales y por supuesto con ello, con la reforma al Poder Judicial, la iniciativa que envió el presidente de la República el pasado 5 de febrero al Congreso de la Unión, y sobre los diálogos que se han llevado a cabo para discutir esta reforma. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, en el primero de todos ellos, calificó la justicia en México de la siguiente manera. Escuche. La justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta, parcial. En una palabra, es injusta. Agradezco enormemente a la ministra Lenia Batres que nos acompaña esta tarde en Fórmula. Qué gusto saludarla, ministra. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Juan? Aquí a sus órdenes. Un saludo para usted y su auditorio. Escuchando sus palabras, las que emitió en este primer diálogo, en el primer foro de diálogos nacionales por la reforma al Poder Judicial, pues yo interpreto, ministra, y me parece que estaría de acuerdo en ello, en que todos somos iguales ante la ley, sin duda alguna, pero no ante los encargados de aplicarla. ¿Qué opina usted? Así es, efectivamente hay mucha discrecionalidad a la hora de interpretar la norma y en muchas ocasiones no se interpretan los mejores criterios en favor de las personas, sobre todo incluso quienes requerirían más consideraciones por tener condiciones de vulnerabilidad o de debilidad en nuestra sociedad. Entonces, no suele aplicarse la justicia como debiera, y en realidad interviene muy poco, ya no digamos favorablemente, en realidad interviene muy poco en la vida cotidiana de las personas, porque para empezar hay un escasísimo acceso a las instancias de justicia en nuestro país porque son muy caras. Ahí la enorme necesidad de una reforma al Poder Judicial que se está discutiendo en diálogos nacionales. Yo le pregunto, de acuerdo a su criterio, ministra Batres, ¿por qué tanta resistencia a que se reforme el Poder Judicial? Pues yo creo que sobre todo se debe a que se piensa que el Poder Judicial pertenece a quienes están actualmente en él, y da mucho miedo la apertura. Pensar que sería un poder democratizado implica que es un poder que se abre al escrutinio público, en el que van a participar pues muchos profesionales más del derecho, y que pues se está cuestionando su forma misma de funcionamiento actual, y eso pues implica modificaciones que creo que generan temores a quienes actualmente pues han participado como actores fundamentales del Poder Judicial. Entonces, en primer lugar es eso, como una pérdida de un espacio que se creía que les pertenecía de alguna forma. Entonces, bueno, pues se entiende, pero pues no lo podemos justificar. Así es. ¿Le resta autonomía lo que está implícito en la iniciativa de reforma al Poder Judicial a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los jueces, al Consejo de la Judicatura, ministra? No, yo diría que por el contrario, actualmente dependen absolutamente, en el caso de los ministros, pues del nombramiento que hace el presidente de la República y que termina decidiendo el Senado de la República actualmente, pues se abre a los tres poderes y a la votación popular, es decir, justamente genera una separación todavía mayor. En el caso particular de los ministros, una separación del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y le da, por lo tanto, muchísimo mayor libertad de actuación a quien vaya a resultar ministro o ministra de la Corte. En el caso de los jueces y los magistrados, pues más aún, porque finalmente actualmente están sujetos totalmente a la estructura piramidal y escalafonaria que denominan algunos carrera judicial, que es eso, más bien es una carrera de ascensos
dentro del propio Poder Judicial, porque se realizan concursos en los que solamente pueden participar quienes ya están en el Poder Judicial. Entonces es de una manera, pues es asegurar que nada más sigan los mismos que actualmente están en el propio Poder Judicial. Hay una dependencia, hay una cadena ahí de dependencia a los jefes, una carrera piramidal que se sujeta directamente a quien ocupa la presidencia de la Suprema Corte, que al mismo tiempo es quien encabeza el Consejo de la Judicatura Federal. Al deslindarse de esa dependencia piramidal, y justamente pasar al voto popular, pues se libera muchísimo a jueces y magistrados que ya no van a tener un compromiso con quien les aseguró la participación en esa pirámide, sino pues van a tener en todo caso pues un compromiso abierto hacia la sociedad mexicana, que finalmente es la que debiera pues justamente ser su referente de compromiso social. Así es de los tres poderes de la Unión actualmente el Poder Judicial, el único cuyos representantes no son electos por el pueblo, a pesar de lo que dice la Constitución y desde el siglo XIX, que es todo poder dimana del pueblo. ¿Usted se sometería a votación, ministra? Por supuesto. Creo que tendríamos que ser congruentes y particularmente, como opino que es el mejor mecanismo para el nombramiento de las personas juzgadoras, por supuesto que me sometería. Obviamente, si así lo decide el Congreso de la Unión, yo estoy obligada a acatar los términos en los que se apruebe la reforma. Ministra Lenia Batres, es usted la primera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, claramente de izquierda. ¿Cómo la tratan sus compañeros, los otros ministros? ¿Cómo es la relación con ellos? En general bien, hay una discusión respetuosa, hay un debate permanente pues que nos ocupa, que eso es positivo, que son cada uno de los asuntos. Hay muchas tareas en las salas, sobre todo en las salas. Ha habido momentos de cuestionamiento, no les gusta a los ministros y ministras que se den a conocer las resoluciones, sobre todo las resoluciones cuestionables, y a veces las hago públicas en las redes sociales, y de repente pues ha llegado a hacerse pequeños reclamos muy digamos que pues no tímidos, porque han sido claros, pero pues esos reclamos pues al recibir la respuesta de que pues finalmente yo voy a mantener la libertad de expresión de mis opiniones mientras no vulneren la legislación, pues no tienen por qué reclamárseme, pues entonces ya no se me dice nada. Pero pues ha generado esos pequeños momentos de reclamo más o menos pequeño. Ministra Lenia Batres, pues sí, era de esperarse estos reclamos más o menos pequeños que se den, y bueno, la primera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, claramente de izquierda en nuestro país. Le agradezco enormemente que nos haya tomado la comunicación, ministra. Estamos pendientes de los diálogos nacionales sobre la reforma, la iniciativa de reforma al Poder Judicial y de lo que ahí derive. Le mando un abrazo, ministra, y espero que tenga un excelente fin de semana. Un abrazo, Juan, muchas gracias, e igualmente, y saludos a ustedes, a su auditorio. Gracias, Lenia Batres.